Shalom Aleichem, continuamos estudiando el Tratado de Pea, en este caso la segunda Mishnah del quinto capítulo. En el primer caso vamos a ver una ley que corresponde a la ley de Shigeja. Shigeja la traducción de la palabra es olvido, y es otra de las cosas que la Torah entregó para los pobres. Es decir, una persona que al momento de cosechar o posteriormente se olvidó parte de los frutos del campo en el campo, esto no debe volver a recolectarlos, sino que debe abandonarlos para que los pobres lo recolecten. En este caso está hablando la Mishnah, va a hablar la Mishnah de una persona que recolectó un grupo de espigas y una espiga no logró cosecharla, se le olvidó. La ley en este caso, esta espiga debemos analizar si se considera una espiga olvidada, debe ser abandonada para los pobres o no. ¿De qué depende? Va a decir la Mishnah cuando esta espiga se relacione con el grupo siguiente de espigas que van a ser cosechadas. Si esta espiga puede ser recolectada también con el grupo siguiente, es lo suficientemente grande y está lo suficientemente cerca del siguiente grupo que va a ser cosechado, no se considera shigeja y pertenece al dueño del campo. En caso de que no llegue a tocar y que no pueda ser recolectada juntamente con el siguiente grupo de espigas, pertenece a los pobres y se considera shigeja. Así dice la Mishnah: Shibolet shebakatzir, una espiga que fue olvidada al momento de recolectar, shebakatzir, beroshá magia la kama, y la punta, la parte más alta de ella, llega a la kama, que es el sector siguiente que va a ser recolectado. Imnik tzeretima kama, si puede ser recolectada con el grupo siguiente, con la kama, areish el balabait, pertenece al dueño del campo, porque dijimos, en ese caso no se considera shigeja, porque todavía puede ser recolectada con el grupo siguiente, no se considera que ya está olvidada en el campo. Sin embargo, beim lab, si no llega la parte alta de ella y no puede ser recolectada con el siguiente grupo de espigas, Arei Shelanim, pertenece esta espiga para los pobres. ¿Por qué? Porque se llama shigeja, se considera una espiga olvidada. Sigue la Mishnah, vuelve ahora la Mishnah a hablar de la ley de leket, que dijimos anteriormente es lo que se cae al momento de cosechar. Dice la Mishnah: Shibolet shel leket shenitarba begadish, measer shibolet echat benotenlo. Estamos hablando de un caso que una persona tiene su gadish, la acumulación de espigas que corresponden al dueño del campo, y por algún motivo se mezcló leket, una espiga que corresponde a los pobres, se mezcló antes de que los pobres la recolecten con la parte que corresponde al dueño del campo, y no podemos diferenciar dónde está la espiga específica que corresponde a los pobres. ¿Cuál es este caso? ¿Cómo la persona debe conducirse en este caso? Por un lado, la gran mayoría pertenecen para él. Por otro lado, está mezclada aquí una espiga también del pobre. Dice la Mishnah que la persona debe agarrar una espiga, y esta espiga va a ser la que él le va a entregar al pobre, y debe le hacer otra, es decir, debe sacar la obligación de maaser, que es la parte que se entrega para los leviim, de esta espiga. ¿Por qué? Dijimos anteriormente que todas las cosas que la Torah entregó a los pobres, todos estos frutos que la Torah entregó a los pobres, no recae sobre ellos la obligación de maaser. Por lo tanto, en este caso que la persona va a darle leket, incluso que nosotros no estamos seguros que este es el leket de él, por cuanto de que seguro está mezclado aquí una espiga que corresponde a los pobres, debe ser entregada al pobre sin esta obligación. Por lo tanto, la persona se conduce de la siguiente manera: saca una espiga y dice: si esta es la espiga original que correspondía al pobre, está bien, esto es lo que le voy a entregar, y si no, también esta espiga le voy a entregar, porque yo la cambio la espiga del leket que está mezclada en mis frutos por esta espiga. Y ahora esta persona debe sacar la obligación de maaser, porque por supuesto el pobre está exento de, la espiga que corresponde al pobre está exenta de maaser. Sin embargo, los frutos del dueño del campo sí tienen la obligación de maaser. Por lo tanto, toma otra espiga y dice que el maaser que está aquí, él lo saca con esta otra espiga. Esta espiga se la entrega al Cohen, al pobre, es decir, la espiga, o que es la espiga original que le correspondía, o que es una espiga que reemplazó a la espiga que le correspondía, y la otra espiga que utilizó para sacar el maaser, la obligación del maaser, al atzad, es decir, en el caso de que esta espiga no haya sido la espiga original del pobre, esa debe ser entregada para el Levi. Sigue la Mishnah y dice: Amar Rab Eliezer, vejía eje ani hazeh machlif davar shelo ba birshuto.
¿Cómo puede ser, dice Rabbi Eliezer, discute con la primera opinión, que este pobre puede cambiar algo que nunca llegó a su propiedad? Es decir, vimos anteriormente en la Mishnah número 9 del capítulo anterior que los sabios discuten con Rabbi Eliezer si una persona que es rica puede ingresar a un campo y recolectar alguna de las cosas que la Torá entregó a los pobres para el pobre. Él lo recolecta para el pobre. Dice Rabbi Eliezer allí opinó que sí puede y los sabios opinaron que no puede. Dice Rabbi Eliezer, ustedes sabios que opinan que una persona externa que no es el pobre mismo no puede recolectar para un pobre, ¿cómo puede ser que ustedes dicen que la persona puede conducirse, como indicamos anteriormente, que puede cambiar la espiga del pobre que está mezclada por otra espiga? La espiga del pobre nunca llegó a propiedad del pobre como para que él pueda cambiarla por otra. Por lo tanto, si ustedes opinarán, como yo dice Rabbi Eliezer, de que la persona puede agarrar lo que corresponde al pobre para el pobre y ya se considera que corresponde al pobre, se entiende que por cuanto que ya corresponde al pobre puede cambiarlo por otra cosa. Sin embargo, según la opinión de ustedes, que no puede conducirse de esta forma, todavía no hay una espiga que corresponde al pobre. ¿Cómo puede cambiarla por otra espiga? Por lo tanto, dice Rabbi Eliezer que según la opinión de ustedes no debe conducirse como dijeron, sino ela mezakete ani bechol hagadish. La persona que se le mezcló la espiga dentro de sus frutos debe entregar para el pobre todo el gadish, toda la acumulación de espigas, para que todo esto llegue sea propiedad del pobre. ¿De qué forma debe dárselo? Matanal meat leachzir. Hay un concepto en la Torá que es que uno puede entregar algo con la condición de que se lo devuelvan. Se considera que esto pasa a ser propiedad del compañero todo el tiempo de que no llegó el momento en el que esta persona hizo la condición esta que debe volver a su propiedad. Por lo tanto, si la persona se conduce de esta manera, le entrega todo este gadish, toda esta acumulación de shibolet, de espigas al pobre, en esa circunstancia, el leket, esta espiga particular que corresponde, que está mezclado con las demás, llega a la propiedad del pobre, después vuelve el resto de las espigas a propiedad del dueño, como dijimos, entregó al menat leachzir con la condición de que vuelva a su propiedad, y por lo tanto después, maaser shibolet echad benotenlo, después sí puede conducirse, como ustedes dijeron, que saca uno y dice, si esta es la original del pobre, esta es la que le entrego, y si no es la original del pobre, esta la cambio por la espiga, por otra espiga que ya llegó a propiedad del pobre, y debe sacarle maaser, como indicamos anteriormente, según la opinión de los sabios. Dicen los comentaristas, ¿en qué discute la primera opinión con Rabbi Eliezer, que no exige que la persona le entregue todo a los pobres para que llegue esta espiga a propiedad de los pobres? En otro concepto que es que hay veces que los sabios hicieron asuet sheino zoje que zoje. Los sabios, por circunstancias específicas, hicieron que una persona que de una forma natural no se considera que adquirió algo, como que sí lo adquirió. En este caso lo mismo. Nosotros consideramos como si esta espiga ya sería propiedad del pobre para poder hacer este cambio y que el dueño del campo saque una espiga que reemplace esta espiga y no deba hacer esta actividad de entregarle todas las espigas al pobre y devolverlas a su propiedad. Por lo tanto, esta es la discusión entre los sabios y Rabbi Eliezer. En este caso, los sabios entregaron esta espiga, incluso que todavía no llegó a la propiedad del pobre, la consideramos como que ya llegó para que pueda ser reemplazada por otra espiga o no. La diferencia entre ellos es si existe esta obligación de entregar todas las espigas al menat leachzir con la condición de que vuelvan o no. En resumen, estudiamos dos leyes. La primera ley que corresponde a shijejá, algo que fue olvidado, en qué caso se considera que está olvidado, en qué caso se considera que todavía pertenece al dueño del campo. Y la segunda ley que estudiamos es qué pasa cuando se mezcla el leket con el resto de las espigas, cuál es la forma en la que la persona debe conducirse para poder entregar lo que le corresponde al pobre. Debe cambiar esta espiga por otra espiga y sacar la obligación de maaser. Continuaremos, si Dios quiere, en el próximo encuentro.